Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente el profesor Melvin Silva con una nueva clase en la asignatura de Física 1, dirigida a estudiantes del nivel de 10º grado, primero de bachillerato. Continuamos con temas relacionados con la cinemática y en esta ocasión vamos a considerar el tema de movimiento de proyectiles. Es importante que ya a estas alturas, al momento de ver este video, ustedes ya conozcan la temática previa, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando movimiento en una dimensión, tanto en sentido X, el que le llamamos movimiento rectilíneo uniforme, y también el movimiento vertical o caída libre. Son importantes porque vamos a integrar esos conceptos en el tema de hoy. Si no los han visto, les invito a que en mi canal de YouTube pues busquen esos videos y puedan pues considerarlos, ¿verdad? Analizarlos y conocer sobre la temática para luego pues este video entenderlo mucho mejor. Ahora sí comenzamos. Puntos importantes. El movimiento de proyectiles integra el movimiento en dos dimensiones, es lo que estábamos mencionando, es decir, el movimiento en X y el movimiento vertical en Y. Se caracteriza por tener un movimiento parabólico. Esta figura que ustedes observan aquí, el lanzamiento de una bala de cañón, vean ustedes que al momento de ser lanzada, ya en su trayectoria describe, ¿verdad?, una forma parabólica. Y es una característica propia del lanzamiento de proyectiles, ¿verdad? Los objetos lanzados, ya sea por acción de la gravedad, describen una forma parabólica, hasta el momento pues de regresar al punto, a la altura, ¿verdad?, de la que fueron lanzados. Ahora bien, ya mencionamos que tiene un movimiento parabólico, y eso pues nos lleva a dos conclusiones importantes. Una de ellas es que alcanza una altura máxima. Vean ustedes que esta parábola está cóncava hacia abajo, abierta hacia abajo, ¿verdad? Y entonces, en su trayectoria, el objeto que fue lanzado llega a un punto máximo. Una vez que llega a este punto, empieza a descender por acción de la gravedad y bueno, pues regresa a la altura inicial, ¿verdad? Ahora bien, también alcanza un desplazamiento máximo. Recuerden que estamos integrando las dos dimensiones, la vertical y la horizontal en X. Y pues también, ¿verdad?, su trayectoria, aparte de que se movió en el sentido Y, también se desplazó en el sentido X. Y el punto de contacto que está aquí marcado se le llama o se le conoce como alcance o X máximo. ¿Estamos? Entonces nos vamos a ir familiarizando con todos estos términos: altura máxima, el alcance o X máximo y otros más que vamos a seguir explicando. Tanto la velocidad como la aceleración son cantidades vectoriales en el movimiento de proyectiles. La aceleración que participa en este movimiento es la gravedad. Como está dirigida hacia abajo, ya lo sabemos, solo afecta el movimiento vertical. Por lo tanto, el movimiento en X no tiene aceleración. Esto es importante que lo tomen en cuenta. El movimiento en X no tiene aceleración. La única aceleración que participa en el movimiento de proyectiles es la aceleración de la gravedad, que está dirigida en sentido vertical hacia abajo. Lo estudiamos en caída libre, ¿verdad? Por lo tanto, la aceleración solamente trabaja en el movimiento vertical. Pero en el movimiento horizontal no hay aceleración que esté trabajando, por lo tanto el movimiento se desarrolla como un movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. Continuamos. La velocidad, al ser una cantidad vectorial, puede entenderse en términos de sus componentes horizontal y vertical, que es un tema también que ya consideramos, por lo que es fundamental conocer el ángulo de lanzamiento del proyectil para efectuar el análisis de este movimiento. O sea que nosotros vamos a partir del punto de lanzamiento, la velocidad que se le imprimió al objeto una vez que fue lanzado. ¿Correcto? Ahora, el análisis
vectorial es un poco más complicado si nosotros estamos viendo que el objeto va cambiando de dirección con cada fracción de segundo. Por lo tanto, imagínense integrar todos esos cambios de desplazamiento y hacer un análisis dimensional del movimiento sería complicado desde la óptica vectorial. Pero nosotros podemos descomponer este vector en dos vectores. En un vector en Y, que sea paralelo al eje Y un vector paralelo al eje X, lo que conocemos como sus componentes vectoriales. Y eso nos simplifica mucho el trabajo, porque podríamos entonces hacer el análisis desde dos ópticas, desde la óptica horizontal y desde la óptica vertical. Aquí tenemos una muestra de lo que sucedería. Tenemos el vector velocidad, que es este vector en rojo, al que llamamos velocidad inicial, con un ángulo de inclinación en el lanzamiento, un ángulo θ, y este vector con el ángulo, ¿verdad?, mediante procesos trigonométricos, seno y coseno, podríamos nosotros encontrar entonces sus componentes en X y Y. En el caso, pues la componente en X se llamaría velocidad en X y en Y se llamaría velocidad en Y. Temas también que hemos considerado en videos previos y que pueden encontrar en mi canal de YouTube, Instituto Virtual HN. Para el análisis dimensional de este tema, se utilizarán las fórmulas cinemáticas estudiadas para el movimiento rectilíneo, uniforme en el eje X y para caída libre en el movimiento vertical. Cosas que ya habíamos mencionado antes, ¿verdad? Bueno, hagamos un pequeño ejercicio para recordar cómo se encuentran las componentes, en este caso las componentes de la velocidad. Un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo, con un ángulo de lanzamiento de 35 grados. Exprese la velocidad de lanzamiento de un proyectil en sus componentes vectoriales Bx y By. Bueno, entonces me piden que encuentre los componentes vectoriales. Vamos a recordar un poquito esto, ¿verdad?, para que no tengamos problema al momento de resolver los ejercicios. Entonces tenemos aquí los datos. No se nos olvide que en física siempre es importante identificar los datos. Me dan la velocidad inicial, que es de 18 metros sobre segundo. Y me dan también el ángulo de lanzamiento, que es de 35 grados. Bueno, acordémonos. Para encontrar la velocidad en X, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la magnitud de la velocidad, que en este caso es la velocidad inicial, multiplicado por el coseno del ángulo que se nos da, el ángulo de lanzamiento. Haciendo las sustituciones respectivas, tendríamos que 18 metros sobre segundo es la magnitud de la velocidad. Y entonces escribimos aquí 18 metros sobre segundo, y esto lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, o sea, por el coseno de 35 grados. Por efectos de espacio lo vamos a hacer hacia la derecha y vamos a multiplicar 18 por el coseno de 35. Aproximadamente 14.75 metros sobre segundo. 14.75 14 punto, no sé qué pasa acá. Hoy sí se desbloqueó esto. 14.75 metros sobre segundo. Perfecto, tenemos entonces ya la primera respuesta y desde luego hay que siempre señalarla, ¿verdad? Yo les insto a que siempre mencionen las respuestas a mis alumnos, para que al momento de revisar no haya tanta dificultad en identificar el proceso. Es complicado distinguir muchas veces sus respuestas si no las encierra. Bueno, pues ahora vamos con velocidad en Y. La velocidad en Y es igual a la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo θ. Al hacer las respectivas sustituciones, sería 18 metros sobre segundo
multiplicado por el seno de 35. Calculadora nuevamente. 18 seno de 35. Y nos da aproximadamente 10.32 metros sobre segundo. La interpretación de esto es la siguiente. En el sentido X, el objeto lanzado se mueve a una velocidad de 14.75 metros sobre segundo. En el sentido Y, en el sentido vertical, se mueve a una velocidad inicial de 10.35 metros sobre segundo. Y esa sería, pues, la interpretación, ¿verdad?, de estos datos que acabamos de obtener. Para concluir este punto, tenemos lo siguiente. Siendo que v es una velocidad vectorial, cuyo ángulo de lanzamiento es θ, se tiene que la velocidad en x es igual a la velocidad, la magnitud de la velocidad, por el coseno del ángulo. La velocidad en y es igual a la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo. Y ahí lo tenemos. Eso nos va a servir mucho en la resolución de ejercicios, como veremos más adelante. Las fórmulas para el lanzamiento de proyectiles se obtienen adaptándolas de las que ya se estudiaron en el movimiento rectilíneo uniforme y caída libre. Son fórmulas que ya conocemos, solo que las vamos a adaptar un poco para el nuevo enfoque que le estamos dando. Por ejemplo, para el movimiento en el eje X, debemos recordar lo siguiente, y es fundamental que lo hagan. En el movimiento en X no hay aceleración. Se toma como velocidad la componente X del vector velocidad, y el desplazamiento X se determina con la fórmula que tenemos aquí. X es igual a la velocidad en X por el tiempo, donde velocidad en X es la componente en X de la velocidad. Por lo tanto, ya haciendo las conversiones respectivas con lo que aprendimos en la pizarra anterior, tendríamos la siguiente fórmula. X es igual a la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. Y con esto nosotros podríamos encontrar el desplazamiento horizontal del proyectil. Sencilla, ¿verdad? Muy sencilla la fórmula. Bueno, vamos a ponerla en práctica. Ejemplo número 2. Calcule la distancia horizontal recorrida por un proyectil que fue lanzado con una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo, con un ángulo de 42 grados, en el instante 4 segundos. Bueno, solo nos piden que apliquemos la fórmula anterior a manera de ejemplo, y es lo que vamos a hacer en este instante. Vamos a sacar los datos que no pueden faltar. Datos, tenemos la velocidad inicial es igual a 12 metros sobre segundo, y tenemos el ángulo θ igual a 42 grados, y nos faltaría el tiempo, lo voy a hacer acá. Tiempo es igual a 4 segundos. Esos son los datos. Ahora pues escribamos la fórmula que vamos a aplicar, que es x igual a la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo θ por el tiempo. No voy a confundir con esa x o ese por que está aquí, es una multiplicación, ¿verdad? Se multiplican tres valores ahí. Entonces tenemos acá x es igual a 12 metros sobre segundo multiplicado por el coseno de 42 grados multiplicado por el tiempo, que es de 4 segundos. Tenemos pues que simplemente con calculadora resolverlo. Tenemos 12 por el coseno de 42 por 4 segundos. Y me resulta que el desplazamiento en X de este proyectil es de 35.67 metros. Recuerden, las unidades son importantes en las respuestas, ¿verdad? En el caso de física es fundamental indicar las unidades. Estamos hablando de distancias, entonces la vamos a expresar como metros, porque estamos trabajando con el sistema internacional, desde luego, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos resuelto el ejemplo 2. Como vieron, es una simple aplicación de esta formulita que acabamos de enunciar.
Ahora vamos a analizar un poco sobre el movimiento vertical del proyectil. El movimiento del eje Y. Aspectos a tomar en cuenta. La gravedad es la aceleración. O sea que la única aceleración, dijimos antes, presente en este tipo de movimiento es la gravedad. Se toma como velocidad la componente Y del vector velocidad. O sea que vamos a descomponer el vector B en sus componentes X, Y y vamos a tomar el vector vertical resultante para trabajar con estas fórmulas que vamos a analizar a continuación. Vean ustedes que estas fórmulas que tengo a la izquierda, ya las conocen, son de caída libre. Estas 4 fórmulas las usamos ampliamente en el tema de caída libre. Ahora lo que hay es un pequeño cambio. Donde vean ustedes velocidad inicial, vamos a escribir la componente en Y, ¿verdad? De la velocidad inicial, en el caso del proyectil. Vean, en el caso de la primera fórmula, tenemos Y igual a Y0, que sería la posición inicial, más velocidad por el seno del ángulo por el tiempo. ¿Lo ven? Entonces, en lugar de B sub 0, escribimos su componente en Y. B por el seno del ángulo. Y luego lo demás es igual. Entonces, en todos los lugares donde está B sub 0, vamos a escribir B seno del ángulo teta. ¿Ven? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es velocidad final al cuadrado menos B por el seno de teta, todo elevado al cuadrado. Ese es el pequeño cambio que se hace en las fórmulas, ¿verdad? Que es importante que lo conozcan porque es lo que aplica en el caso del movimiento de proyectiles. Así que ahí las tienen. Ahora, recordemos una cosa también muy importante. ¿Qué sucedería con la caída libre? Y es igual con el lanzamiento de proyectiles. Al igual que el movimiento de caída libre, la velocidad final en el punto más alto es igual a 0. O sea, la velocidad vertical en el punto más alto del proyectil es igual a 0. Y eso es un punto importante de conocer porque nos va a permitir resolver infinidad de ejercicios. Tómenlo en cuenta, ¿verdad? Es muy importante. Vamos a poner en práctica lo que hemos estado viendo. Y bueno, nos dice el ejemplo 3. Una pelota se lanza sobre un campo con una velocidad inicial de 24 metros sobre segundo con un ángulo de 60 grados. Determine la altura máxima que alcanza la pelota, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, el tiempo que se mantiene en el aire antes de tocar el suelo y el alcance máximo horizontal del lanzamiento. Bueno, entonces vamos a resolver y como siempre hay que sacar los datos. Aquí ya vamos a aplicar todo lo que hemos estado explicando en esta clase, ¿verdad? Datos. Entonces tenemos la velocidad inicial, que es de 24 metros sobre segundo. Y el ángulo teta, que es de 60 grados. Y con eso tenemos ya nuestros datos. Lo demás nos toca encontrarlo. Así que vamos con el inciso A. Altura máxima. Recuerden ustedes que ya lo hablamos, ¿verdad? El movimiento de proyectiles es un movimiento parabólico. Vamos a hacer aquí algo rápido, solo para ilustrarles. Algo así, ¿verdad? Y entonces hay un punto en su trayectoria que marca la altura máxima en donde empieza a descender el objeto. Empieza a descender. Entonces acá tenemos el Y máximo. ¿Correcto? Tenemos la altura máxima ahí en ese punto. Y entonces, sabemos una cosa, que donde alcanza la altura máxima, la velocidad final es igual a 0 metros sobre segundo en Y. Ojo, ¿eh? La velocidad final en el eje Y. O sea, la velocidad vertical es 0. Perfecto. Entonces, con ese conocimiento, yo puedo agregar eso a mis datos. Y puedo decir aquí la velocidad final en el eje Y es igual a 0 metros sobre segundo. Bueno, entonces ahora como vamos a encontrar la altura máxima, yo necesito encontrar la componente en Y.
Y es importante que lo hagamos antes de empezar, inclusive. Vamos a hacerlo aquí. Voy a decir acá, velocidad en X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. O sea, sería 24 metros sobre segundo por el coseno del ángulo, que es 60. ¿Cuánto es esto? Calculadora. 24 coseno de 60 es igual a 12 metros sobre segundo. Tenemos la primera. Ahora vamos a hacer la velocidad en Y, que es la que nos interesa por ahorita, y es la velocidad por el seno del ángulo. Multiplicamos 24 metros sobre segundo por el seno de 60 grados. Vamos a ver, 24 seno de 60 es igual a 20 puntos, ya redondeado, 79. 20.79 metros sobre segundo. Esos dos datos que tengo ahí me van a servir a mí para resolver los demás ejercicios. Así que vamos ahora con el inciso A. Ahora sí. Importante, yo les recomiendo que siempre hagan el cálculo por separado de las componentes para que ya no estén haciendo cada vez que las ocupan. Solo las sustituyen. Entonces, vamos a ver altura máxima. Como no me dan el tiempo, recuerden que hay una fórmula que nos permite resolver, ¿verdad?, cuando no conocemos el tiempo, que es esta. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado en Y es igual a negativo 2G, dos veces la gravedad, por la altura. Como es la altura máxima, ya tenemos aquí el dato que la velocidad final es 0. Así que esto lo vamos a cancelar. Eso es 0. Y nos queda pues más sencillo. Lo que vamos a hacer aquí es un simple despeje para Y. Negativo dos veces la gravedad pasaría a dividir. O sea que ya haciendo todo el procedimiento, nos quedaría negativo velocidad inicial en Y al cuadrado sobre negativo dos veces Y. Planteémoslo de la otra manera. Como los dos son negativos, ojo, es positivo. Y nos quedaría entonces como velocidad seno del ángulo ahora sí me salió bien, al cuadrado, y esto dividido entre dos veces la gravedad. Dos veces la gravedad. Vamos a ver. Dos veces la gravedad. Entonces ahora aquí tenemos lo siguiente. Vean, voy a sustituir la parte de arriba porque ya la tengo resuelta. Y aquí la tenemos. Miren, B seno de teta es 20.79. Entonces aquí vamos a escribir 20.79 al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre, vamos a ver, 2 veces por 9.8. Este lápiz no quiere trabajar hoy. 9.8. Esto indica que mi computadora está súper saturada de cosas. Obvio un poco las unidades, ¿verdad?, por el factor espacio, pero bueno, ustedes escríbanselas. Entonces, vamos a hacer el cálculo ya una vez. Vean que la parte de arriba está elevada al cuadrado y nos queda como 20.79 elevado al cuadrado igual entre, y abajo podemos usar un paréntesis. Abran un paréntesis, 2 por 9.8, cierren el paréntesis, y nos queda como 22.05. Hay que practicar usando la calculadora, también es importante. 22.05. Vamos a ver si por fin me sale el 5. Ahí está. Gracias a Dios. Metros, ¿verdad? Y tenemos pues ya la primera respuesta. 22.05 metros.
que sería la altura máxima que alcanzaría esa pelota. Ahora bien, vamos a ir con el inciso B. Dice el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Vamos a ver el inciso B. Bueno, entonces, hay una fórmula que ustedes ahí ya conocen de la caída libre y que la vamos a repasar ahorita, que es la segunda. Vean, tiempo es igual a la velocidad, vamos a ir a la derecha, a la velocidad final menos b seno de teta entre negativo gravedad. Esa sería la que vamos a utilizar. Planteémosla. Tiempo es igual a la velocidad final menos b seno de teta hoy se me ha bloqueado esta cosa. Entonces sería otra vez, vamos a intentar, velocidad final menos velocidad por el seno de teta lo vamos a lograr. Ahí está, con paciencia. Dividido entre negativo gravedad. Gracias a Dios. Bueno, hagamos la sustitución. Recuerden que la velocidad final es 0 y por lo tanto se cancela y nos queda más simplificada la fórmula. Haciendo las sustituciones respectivas tenemos lo siguiente. Negativo, como los dos son negativos, vean que se hace positivo, negativo entre negativo se hace positivo, y la parte de arriba nos queda 20.79, que ya lo calculamos. .79 metros sobre segundo, y va dividido entre la gravedad, que es 9.78. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces usamos la calculadora y ya tenemos la respuesta del inciso B. Sería 20.79 entre 9.78. Son 2.13 segundos. O sea que el tiempo acá sería de 2.13 segundos. Y tenemos la respuesta al inciso B. Bueno, entonces ya tenemos resuelto el inciso A, el inciso B, y nos faltarían el inciso C y D. Y ustedes dirán, ¿y el espacio? ¿Cómo hacemos? Bueno, no se preocupen, que el inciso C es fácil de resolver. Solo es de usar un poquito la lógica. Pónganme atención porque esto sí es importante que lo manejen. Miren, el tiempo que se mantiene en el aire antes de tocar el suelo. Vamos a ver esta figurita, no sé si la alcanzan a ver, o buscamos una más grande. Vamos atrás, no importa. Vean esta forma parabólica de este lanzamiento. Observen ustedes que el punto máximo está en el punto medio, porque las parábolas son figuras que son simétricas. O sea que esta mitad de aquí, la mitad de la izquierda, es como si estuviera reflejándose en un espejo con la mitad de la derecha. Son de la misma medida, una vez que llegamos al punto más alto. ¿Sí? Son simétricas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Hablando de tiempo, que el tiempo que tarda en subir, como es la misma trayectoria, es el mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces, si yo encontré el tiempo que tardó en llegar hasta este punto, en el ejercicio que estamos haciendo, desde que se lanzó hasta aquí, entonces yo ya sé que esa es la mitad del tiempo, ¿verdad?, de todo el recorrido. Porque en bajar se va a tardar exactamente lo mismo. Si me di a entender, entonces creo que ya podemos hacer el inciso C. Si en llegar hasta el punto más alto se tardó 2.13 segundos,
¿Cuánto se tardará en bajar? También se tardará 2.13 segundos. O sea que vamos a sumar 2.13 más 2.13. O, lo que es lo mismo, lo multiplicamos por 2. Entonces vamos a decir así. Tiempo es igual a 2 veces 2.13 segundos. Tomando en cuenta que este es el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima, ojo, ¿verdad? Y que estamos hablando de un lanzamiento normal como el que estamos mostrando en la figura. Entonces tenemos pues que al multiplicar sería 4.26 segundos. Y tenemos entonces nuestra solución para el inciso C. Vieron que no eran tan difíciles, solo usar la lógica, ¿verdad? Geométrica inclusive, viendo la figura. Entonces vamos ahora con el inciso D. En este sí tal vez no nos quepa mucho, pero vamos a ingeniarnos. El alcance máximo horizontal de lanzamiento. Aquí es donde vamos a usar la famosa fórmula X, ¿verdad? En donde decimos que X es igual a B por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. Y el tiempo que vamos a usar es precisamente este que obtuvimos en el inciso C, porque estamos hablando del alcance total, o sea, subió y bajó aquí, en este punto. Entonces, el tiempo que nos interesa es el tiempo de C, no el tiempo de B, porque el B es para altura máxima. Bueno, sustituyamos. X es igual, ya conocemos B coseno de teta, que es 12 metros sobre segundo, y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo, que es de 4.26 segundos. Interesante, ¿verdad? Acepto donativo. Broma. Bueno, entonces aquí tenemos ya definido la operación que vamos a hacer, y pues la calculadora nuevamente, ¿verdad? Aquí en física es importante. Me ha cortado un poco la fluidez, el ejercicio, el comportamiento de mis herramientas de trabajo, pero estamos terminando, gracias a Dios. Vamos a ver, 12 por 4.26 es igual a 51.12 metros. Escribámoslo, 51.12 metros. No quiere escribir. Gracias a Dios. Y entonces tenemos la respuesta al inciso D, que como vieron, sí pudimos hacerlo en este espacio tan reducido. Ustedes podrán jugar con sus espacios al momento de hacerlos en su cuaderno, desde luego, ¿verdad? Pero ya tenemos el ejercicio y, bueno, como ven, pues es bastante práctico de resolver. Lo que sigue, pues, es que ustedes pongan en práctica lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Los ejercicios que están aquí se parecen bastante a lo que estuvimos desarrollando. Les dejo esa tarea a ustedes. A trabajar. Feliz día.